Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. Esperamos un poco más para que la gente se sume al evento. Entonces esperamos 2, 3 minutos. Saludos, buen día, buenas tardes. Es un evento para toda Latinoamérica, entonces hay gente en todos los rincones del continente, ¿no? Buen día, Ricardo. Ahí Alan, estamos dando unos minutos para que se puedan sumar toda la gente que nos quería acompañar, que había muchas personas de distintos países de Latinoamérica. Sí, exactamente. Bueno, aprovechemos, Alan, de comentarle ahí a la gente que ya está conectada con nosotros que en estos ciclos de webinar que vamos a estar durante todo este año, este es nuestro primero, dando puntapié inicial al año 2026, mandándole un saludo grande a todos que tuvieron un muy buen inicio de año y esperamos que este año 2026 sea para todos excelente. Estupendo. Espero que Sí, sí, Mauricio. y lleno de éxitos, ¿no? Para todos. Sí. Ya veo gente de El Salvador, Perú, Brasil, España. Muy bueno. Veo ahí a Chile, Argentina también. Muy bien, perfecto. Colombia también. Bueno, para contarles también que este, al ser nuestro primer webinar, hemos elegido un tópico bastante interesante que está bastante movido, digámoslo así, en todos los países latinoamericanos. La verdad que el desafío de todas las organizaciones hoy día en estar compliant con todas las nuevas regulaciones y normativas que están muy activamente cambiando es muy importante y muy relevante. Por eso quisimos compartir con todo el resto de la comunidad de Latinoamérica este específico que claramente ojalá les pueda ayudar a poder entender hacia dónde van, qué es lo que está significando estos cambios normativos, para qué básicamente están siendo gestionados y obviamente cómo poder ayudar a las organizaciones a que se mantengan alineadas con estas nuevas normativas y ojalá poder sacarle el mejor provecho posible y obviamente tomar posiciones competitivas, ventajosas dentro de los mercados. Excelente, Mauricio. Creo que tenemos casi 20 personas, entonces vamos a comenzar. Am, Bienvenidos y bienvenidas al webinar DocPath Compliance Documento en LATAM 2026. Soy Alan, el gerente de comunicación y marketing en DocPath. Es un gusto contar con ustedes y agradecerles por acompañarnos hoy. Aquí también tenemos Héctor Zarat y Mauricio, que son nuestros directores de ventas. También Daniel García, nuestro arquitecto de soluciones. Y nuestro invitado especial, Donald Peroso de Namirio. Es importante resaltar que esta es una sesión grabada y al fin de esa sesión vamos a tener un momento para preguntas. Entonces hay una sesión Q&A. Acá, entonces pueden poner todas las preguntas que tengan ahí. Muchas gracias y ahora contigo, Mauricio, por favor. Muchas gracias, Alan. Bueno, muy bienvenido a todos. Como lo comenté, nuestro primer webinar de este año con un tema muy interesante, que es todo el tema de compliance document, como las organizaciones hoy día, ante todos estos cambios de normativas, están empujando fuertemente cambios dentro de las reglas de juego del tema de negocio. Y obviamente es muy interesante poder ver tanto las perspectivas de Latinoamérica como poder ver operativamente
cómo las organizaciones pueden ir gestionando estos nuevos modelos. Aquí, bueno, con mis compañeros, con Héctor y con Daniel, vamos a estar acompañándolo el día de hoy, pero tenemos, como lo comentó Alan, nuestro invitado especial, o como dirían por ahí en los superhéroes, el villano invitado, el señor Donald Márquez, quien es director académico de IB Forum, que es un organismo iberoamericano que va 100% focalizado en poder hacer todo lo que es la inclusión digital dentro de Latinoamérica, empujar todas las cooperaciones gubernamentales particulares y también buscar todo lo que es el tema de la fortalecización de las identidades digitales y la interoperatividad de las funciones dentro de los países de Latinoamérica. Así que, Donald, muchísimas gracias por tu participación. Donald es de profesión abogado y tiene más de 20 años de experiencia en todo lo que es los temas digitales, siendo consultor del Banco Mundial. Por lo tanto, tenemos un excelente invitado que nos puede ayudar en ir resolviendo todos estos temas de compliance en la región. Así que muchas gracias, Donald, por tu participación. Muchas gracias por la invitación a ustedes y por la oportunidad y felicitaciones por esta clase de iniciativas de crear un poco de conciencia sobre el momento en el que estamos. Buenísimo. Oye, Donald, justamente para entrar en materia, los temas normativos de Latinoamérica, sobre todo con los temas de identidades digitales, firmas digitales y todo lo que tiene que ver con el tema de identidad, ha estado muy movido en los últimos años. Si nos puedes comentar tú cómo ves tú la visión hoy día de los temas normativos para este 2026 en Latinoamérica. Sí, dale, pues gracias por la pregunta. Creo que genial comenzar por allí como para ubicarnos a alto nivel qué es lo que ha estado pasando. Y no puedo hablar de lo que está pasando este año sin tocar mínimamente lo que ha pasado en la última década. Hemos visto una cascada de normativas tratando de impulsar el desarrollo de los países basados en digitalización, impulsando y creando herramientas digitales, reconociendo el uso de las tecnologías en distintos procesos, sector público, sector privado. Sin embargo, la tendencia que hemos visto en los últimos 2 años principalmente, 2, 3 años, desde Europa y también en América Latina, es un poco a empezar a reconocer los riesgos que ahora están asociados al desarrollo de todas estas actividades que están 100% digitalizadas. No es un secreto para nadie que en los últimos 2 años la explosión de la inteligencia artificial generativa ha traído muchas oportunidades también para desarrollo de negocios en industria privada, en sectores del sector financiero. Pero también ha supuesto muchos riesgos. Entonces, hemos visto en los últimos 2 años la aparición, y aclaro la parte normativa para diferenciar lo que hablamos o lo que tiene que ver con la parte legislativa, es decir, la aparición efectivamente de leyes en distintos países de América Latina, también en Europa, y hablo, y perdonen que hable de Europa, pero es que hay una razón de ser de por qué Europa y América Latina están muy ligados en este punto, y es que ambos compartimos un sistema de derecho romano. Entonces, la raíz romana de nuestras regulaciones hace que se compartan muchas de las regulaciones y se venga reconociendo prácticas en mercados maduros y que se van adaptando en otras partes. O sea, en este punto hemos visto regulaciones que ahora, por ejemplo, cuando hablamos de infraestructura crítica de los países, reconocen a los sistemas financieros como parte de esa infraestructura crítica necesaria para el desarrollo y la necesidad de empezar a implementar medidas de protección que protejan activos de la información de esto. ¿Qué está pasando con la banca que en América Latina ha sido punta de lanza para digitalizar e impulsar el desarrollo de los países? Pues ahora necesitamos que lo hagan de una manera más segura, más estandarizada, que esté mejor controlado lo que se está haciendo y empezamos a apretar aquí departamentos de compliance dentro de los bancos, ya no solamente para que se adapten o para que se adapten precisamente que ese cambio de paradigma de que antes gestionábamos cosas en papel y que ahora se están gestionando de manera digital, necesitan tener herramientas digitales seguras que permitan gestionar el cumplimiento normativo de las obligaciones de sectores críticos. Y en este mismo sentido, tenemos el tema de herramientas seguras para la gestión de la identidad, cómo estoy haciendo yo el onboarding de mis clientes dentro de mis organizaciones, cómo estoy recogiendo yo los datos de estas personas, cómo estoy recogiendo las evidencias, cómo estoy trazando que estoy trabajando realmente con la persona que dice ser.
temas de protección de identidad, la aparición de los wallets en el año pasado y es una de las cosas que más se está regulando este año, los wallets para la gestión de la identidad digital de las personas, que haya cada vez mayor protección sobre el uso de sus datos personales. Y en esta tendencia, como lo comenté, pues la tendencia internacional que vemos dentro de América Latina ha sido en una gran parte, pues también mirar mercados europeos que tienen 10 años trabajándose la parte de riesgos tecnológicos dentro del mercado para poder tomarlo como una referencia. Sin embargo, también cabe destacar que América Latina es una región muy diversa y que no podemos meter dentro del mismo saco desde México, Argentina y todo lo que está en el medio pensando que todo el mundo camina sobre a la misma velocidad. No es cierto, pero la tendencia constante que ha habido en toda la región, esto sí, es primero impulsar herramientas digitales y ahora la tendencia que vemos también en toda la región es empezar a reconocer esta clase de riesgos derivados de la utilización de las herramientas tecnológicas para empezar a ordenar y a sugerir, bueno, en una parte sugerir, en otros ordenar la implementación de medidas tecnológicas seguras, como pueden ser servicios de confianza digital, identidad digital y sistemas que estén basados ya en estándares internacionales. Sí, de hecho, ahí me acuerdo, Donald, que lo comentamos en la última cumbre ID Forum en Asunción, en Paraguay, que a mí me llamó mucho la atención la participación justamente de los organismos gubernamentales de distintos países, justamente preocupados por el tema de no solo la impulsión de los procesos digitales, que obviamente trae un montón de beneficios, tanto para la ciudadanía como para las personas, como para los procesos, pero también con esta preocupación de ver cómo poder hacer un plano que sea mucho más macro para que obviamente poder después ocupar todos los cambios que se van haciendo en cada uno de los países y después poder compartir, ya sea como buenas prácticas, como tema de interoperatividad. Eso yo me llamó mucho la atención. No sé si de tu parte también lo estás viendo, que todos los países están a distintos niveles de maduración, pero todo empujando muy fuerte para poder lograr, poder solidificar estos temas, sobre todo el concepto de identidad digital, y se pueda compartir por todo el resto de los países en Latinoamérica. Sí, efectivamente, el tema de identidad digital ahora se considera que es la piedra sí, la piedra angular de los procesos de transformación digital del Estado, tanto del sector público como del sector privado, cómo estamos gestionando la interacción con las personas. Y en esto, lo comentabas tú al principio, yo he dirigido varias cooperaciones internacionales, tanto para el Banco Mundial como la Unión Europea, y otros proyectos de organismos que están haciendo vida en la región. Y efectivamente en muchos de esos proyectos lo que hemos notado es la tendencia y la orden y la instrucción, y es también algo que nosotros promovemos desde el foro, desde la empresa, eh, a mirar internacionalmente cómo está haciendo. Cada vez abrir mayores mesas de trabajo y esto, por ejemplo, doy ejemplos reales, pues hace 5 o 4 años trabajamos en República Dominicana para actualizar la normativa que tenían, una normativa completamente dominicana, desarrollada ad hoc o específicamente para el mercado dominicano, a derogar toda la normativa local, los estándares que eran 100% locales, para que la normativa local acogiese estandarización internacional. Es tratar de buscar siempre cada vez mesas más regionales, mesas en el Mercosur, mesas en la Comunidad Andina, mesas en el Sistema Centroamericano de Integración Económica, para poner de acuerdo a los países que les permita tener no solamente desarrollo económico en común, sino poder enfrentar riesgos en común. Cada vez estamos hablando de más mesas regionales de ciberseguridad, de riesgos que están enfrentándose ahí. También partiendo, como lo comenté, de esa ventaja que tenemos en América Latina, que es que compartimos todos el mismo sistema de derecho y que nos permite enfrentarnos a riesgos comunes con un lenguaje común, con un idioma común, con un sistema de derecho común. Sí, excelente, buenísimo. Ahí también, Donald, lo vimos en el último forum de ID Forum, que también los temas regulatorios, tanto específicos, también hoy día se están haciendo mucho más comunes, mucho más normales, y esos cambios regulatorios no solo vienen del punto de vista de poder gestionar los procesos de forma distinta, sino también poder asegurar esa operatividad y obviamente darle una trazabilidad a todos estos
procesos que hoy día es muy importante cuando estamos apuntando de poder tener una transformación digital con entidades digitales claras dentro de los países. Sí, efectivamente, esto, y al principio, en la pregunta anterior te decía, bueno, distingo lo que son las legislaciones, la aparición de leyes en cada uno de los países, pero la tendencia en los últimos años, y no tengo ninguna duda de que esta seguirá siendo la tendencia cada vez más fuerte en el 2026, es a bajar el nivel ya después de que teniendo o no teniendo ley, empezamos a ver aparición de temas regulatorios de carácter sublegal. Y esto me refiero, por ejemplo, a circulares de superintendencias de seguros, circulares o resoluciones o normativa técnica emitida por entes reguladores del sector de salud, del sector de seguros, del sector financiero, que empiezan a abordar los problemas de riesgo. Y hablo de riesgo tecnológico y muchos pensamos que estamos hablando simplemente de ciberseguridad, no, pero es que aquí hay muchos riesgos que tienen que ver Sí. con la prevención del fraude, con la prevención de la ingeniería social, que es simplemente lo que anteriormente llamábamos con la gente muy lista que se encarga de diseñar entramados para poder engañar, cómo hacer para poder prevenir. A nivel sublegal ya empezamos a ver normativas o circulares o instrucciones que se dictan de los entes reguladores para decir, ya no solamente quiero que sepas que se reconoce en el país la utilización de, pongo un ejemplo de los más básicos, de la firma electrónica, que es una cosa que lleva 20 años en la regulación. Ahora te estoy ordenando que implementes porque necesito que lo que estés haciendo tenga completa, completa certeza jurídica y tecnológica de que estás operando en forma correcta. Y esto lo vamos viendo en estos circulares. En El Salvador, por ejemplo, en otra materia, algo que también nació en Europa hace ya unos años, vemos en El Salvador cómo se ha convertido en obligatorio ya no la utilización de herramientas de identidad digital y firma electrónica, sino decir, bien, utilizas todas estas herramientas para crear esa documentación, es decir, esa documentación que estás creando en el giro de tu negocio del sector bancario, que antes era en papel, ahora la estás creando en digital. Y esa documentación, por ejemplo, por prevención de lavado de activos de capitales, tú tienes que conservarla 15 años. Le dices, ¿cómo vas a guardar esa documentación? Es decir, ¿cómo me vas a asegurar a mí que dentro de 10 años, dentro de 12 años, cuando la tecnología siga evolucionando rápidamente, va a tener la misma integridad, va a tener la misma certeza jurídica, va a tener las mismas condiciones que tú me tienes que asegurar para probar que hace 10 años quién estaba realizando eso? Entonces, hemos visto, por ejemplo, en El Salvador, un cambio regulatorio bastante agresivo sobre cómo se le ordena al sector financiero que proteja la documentación, ya no en la creación, sino en el resguardo. Lo que antes teníamos archivos de papel en grandes galpones, agarrando polvo, polillas y humedad, pues ahora esos mismos galpones, si el papel ya no está si el documento ya no es un papel que tienes en un galpón, sino que lo tienes en un servidor, quiero ahora seguridad específica, lo que algunos llaman las bóvedas digitales. ¿Cómo estamos protegiendo la documentación a largo plazo? Que también es una obligación que tienes que proteger. Sí, sí, correcto. Bueno, todos estos temas, tal cual como lo has comentado, Donald, traen muchos desafíos y muchos retos a las organizaciones. Y aquí es donde obviamente, como lo comentamos, hay un tema normativo, regulatorio que se va moviendo, se va poniendo más complejo, hay mucho más requerimiento, hay muchas más cosas que tenemos que cumplir para estar compliant. Y aquí es donde uno de los grandes desafíos, donde nuestra solución DOPAT, la verdad que viene a ayudar y viene obviamente a ocupar un espacio bastante importante dentro de este tema. A través de nuestra plataforma, nuestros clientes pueden hacer todo el proceso de automatización completa de toda su gestión documental. Pueden hacer todo lo que es el modelo de trazabilidad de las comunicaciones end-to-end, desde que se generó con la data hasta que fue enviado con el cliente, con certificado de entregabilidad. Además de eso, el resguardo compliant de todos los documentos. Y aparte incorporamos todo lo que son los procesos de firma digitales para darle todas las validez legales y cualquier situación que se quiera, obviamente, confrontar en algún tema judicial. Tenemos todo hoy día los pasos para poder cumplir. Y eso ha sido bastante importante porque claramente hoy día estos cambios regulatorios no solamente están moviendo los posicionamientos de mercado, sino que también están creando grandes oportunidades. Las empresas que van a poder tener esta flexibilidad de poder estar compliant y poder ejercer estos procesos son las que nosotros vemos que están sacando ventajas competitivas dentro del mercado. Y ahora, si me ayuda a pasar la siguiente, aquí quiero invitar a Héctor
que Sí, nos gracias. pueda comentar temas de buenas prácticas. Me gustaría si Ujú. nos puedes comentar situaciones que tú has vivido ahí en el territorio de México que podamos compartir con nuestra audiencia. Sí, claro, con mucho gusto. Igual aquí voy a poner un ejemplo de digitalización o tomando un poco el tema que nos platicó Donald. La parte de la digitalización vino a cambiar muchas cosas dentro de los procesos de las empresas, ¿no? Y en el caso de los seguros, por ejemplo, aquí en México, eh, la póliza de seguros es un documento legal, o sea, es un contrato al final del día entre la empresa y sus clientes. Cuando se vende esa póliza, el cliente debía de firmar la póliza de entregado y de aceptado, ¿no? En el sentido de aceptar todas las condiciones de la póliza y de que el cliente la recibía como entregada, ¿ok? Cuando pasamos a la parte digital, pues ya la póliza per se o el documento de la póliza ya se puede mandar por correo electrónico o por otro medio, ¿ok? De forma electrónica. Al, al enviarla de esa forma, la firma digital, perdón, la firma autógrafa, pues ya no existe como tal, ¿no? Entonces, ahí vienen las normas que mencionaba Donald, en el sentido de decir, bueno, ahora ya el documento es digital, ¿qué vamos a hacer para hacerlo formal, Válido. para hacerlo legal y legalmente válido, como mencionas, Mauricio? Entonces, sí es bien importante tener en cuenta esto porque ya se tiene que hacer un proceso adicional para que este documento sea legalmente válido, ¿no? ¿Y qué es lo que las empresas han estado integrando? Pues una certificación digital, ¿no? Sí se genera el PDF, se hace un proceso de certificación digital y después se envía por correo, ¿no? Y ese proceso es pues totalmente nuevo y que ha venido a revolucionar lo que es la práctica, ¿no? Excelente. Y ahí me imagino, Héctor, que en el mercado mexicano las compañías que han podido tener esta flexibilidad a través, por ejemplo, de una solución como la nuestra, es las que están hoy día ganando espacio dentro del mercado. Claro, sí, desde luego, porque tienen dos problemas si no lo hacen. Una es la parte legal, que tienen multas si no comprueban, y la otra es, en el caso de que llegue a haber un siniestro, la póliza no es legalmente jurídica, o sea, no es válida legalmente, entonces ahí están cometiendo un fraude con sus Perfecto. clientes, ¿no? No, buenísimo. Excelente. Oye, bueno, y ya para ir finalizando, para darle espacio a preguntas que me imagino, Alan, que han empezado a llegar a través del chat de preguntas. Si no han alcanzado a hacerlas, por favor, los invitamos ahora a nuestra querida audiencia que nos pueda enviar consulta y pregunta, aprovechando este foro para poderle responder. Solamente dejarles la conclusión final de este webinar, es que obviamente las reglas de negocio están cambiando, las reglas jurídicas están cambiando, todo el mundo está volcándose hoy día a poder tener modelos mucho más digitales, mucho más robustos, mucho más interoperables, con mayor seguridad y que nos puedan dar obviamente una continuidad operacional mucho más importante. Y ahí obviamente esto es un tremendo desafío para las organizaciones que tienen que estar ajustando todos estos cambios normativos y todos estos cambios operacionales, obviamente con la flexibilidad de soluciones como la de DocPath. Es bastante virtuoso poder tener estos temas, ya que además de poder quedar dentro de los temas compliance, además van a poder tener ventajas competitivas y aprovechar oportunidades de mercado para poderle sacar esas grandes ventajas que quieren ustedes frente a la competencia. Así que, Alan, vuelvo contigo para ver si tenemos preguntas ahí de nuestra audiencia. Perfecto. Sí, sí, tenemos una pregunta de José María Maldonado. ¿Cómo los temas de compliance locales podrían impactar a modelos de interoperatividad en la región? Oye, excelente, agradecemos la pregunta. La verdad que todo este esfuerzo que están haciendo cada uno de los países para poder tener los procesos de identidades digitales es muy interesante. Pero yo creo que hay una parte mucho más interesante, es que hoy día estamos en un mundo súper global.
cada día los procesos van a compartir distintos países, distintas industrias, distintos territorios, distintas normativas, y la verdad de poder tener estos temas basados y poder tener este uso de la información y se puedan compartir por diferentes sistemas y tener la seguridad que la información que estamos recibiendo es realmente la adecuada, eso va a dar obviamente el pie a poder tener interoperatividad a nivel latinoamericano, que yo creo que es un sueño bastante interesante y que se puede cumplir. Pero ahí me gustaría darle el pase ahí a Donald cómo él ve este modelo virtuoso de poder tener esta interoperatividad dentro de Latinoamérica. Gracias, Mauricio. Mira, creo que es interesantísimo y aquí a nivel público, a nivel de las instituciones públicas se están haciendo muchos esfuerzos, pero es que a nivel privado también. Y voy a poner un ejemplo de algo que me pasó en los últimos 2 meses. Estoy haciendo una consultoría para una empresa que todos conocemos, no voy a decir el nombre, pero es una empresa gigante a nivel mundial eh, que está haciendo la digitalización de sus procesos para recursos humanos. Es decir, quieren dar cumplimiento a la gestión del expediente de personal, desde que una persona hace el onboarding, firma su contrato laboral hasta que sale de la organización jubilado, despedido o renunciado de su posición. Y esta empresa, uno de los requisitos que ha puesto es que obligatoriamente la solución que se dirige desde un país, desde México en este caso, tiene que dar las mismas condiciones o tiene que cumplir con reglas internacionales para que pueda servir para poder dar cobertura al resto de sus filiales en América Latina para poderlo hacer. Entonces, cada vez vemos que la competitividad del negocio de las empresas también que están implementando herramientas pasa por la capacidad que tengan las herramientas de poder dar servicios más globales, dar servicios regionales, dar servicios internacionales, porque el intercambio de información entre los países es cada vez más, es más común y esto realmente aboga es por la competitividad que tiene la empresa de poder dar soluciones más rápidas. En este caso son recursos humanos, pero lo hemos visto en otros. De hecho, Héctor, me encantó, no recordaba el caso de México con las pólizas de seguro, pero efectivamente lo que les comentaba que más allá de que hay una ley que esté haciendo esto, en el caso de México no tienen una ley de comunicación electrónica certificada y aún así se están implementando la certificación de la comunicación cuando hacemos la notificación a las personas porque ha salido una sentencia. La Corte Suprema de México ha dictado una sentencia donde ha declarado que no eran nulas la oposición de unas excepciones para no pagar una póliza de seguro porque no había trazabilidad, no había forma de poder certificar que se habían notificado al cliente ese contenido de todas las cláusulas. Entonces, son riesgos también para la empresa de seguros que no puede oponer las pólizas para no pagar una indemnización y que van dirigidas ya ni siquiera a la ciberseguridad, que es lo que comentaba antes, sino a cómo se utilizan estas normas para proteger al cliente final, a ese titular de esa póliza que ahora está siendo protegido por esa notificación efectiva que se hace del contenido de unas cláusulas. Entonces, yo creo que Exacto. si tuviera que dar una conclusión yo para esto es el compliance, el cumplimiento es parte del negocio. Esto ya no podemos quedarnos únicamente con voy a cumplir con el mínimo que está en la norma que me lo está pidiendo. En el caso de México, la sentencia llegó sin que hubiese una ley que estuviese obligando a esto y han terminado expuestos igualmente al mismo riesgo. Entonces, tenemos que tener vocación de querer cumplir en condiciones óptimas, de buscar las mejores alternativas, que yo creo que, como lo dice Mauricio, es lo que al final las grandes empresas a quienes le damos servicios quieren trabajar cada vez más con empresas que tengan la flexibilidad de innovar, de presentar soluciones que no lleguen con los mínimos, sino con los óptimos. Es decir, pensando en el futuro, cuáles son los riesgos que debo cubrir en el futuro con acciones que estoy tomando hoy. Perfecto, Excelente. Gracias, buenísimo. Donald. Creo que estamos cerrando nuestro evento, pero hay espacio solamente para una respuesta porque creo que es rápida. De Ricardo Mejía. ¿En algún momento DocPath soportará algún tipo de integración con servicios de Namirio como firma electrónica o uso de eSign Anywhere? Sí, justamente, qué excelente pregunta, muchísimas gracias. Dentro de la solución de DocPath, nosotros ya tenemos embebido todo lo que son los servicios digitales de Namirial. Por lo tanto, el cliente puede obviamente tener los servicios de DocPath y van a ir todos los servicios de Namirial embebidos. Por lo tanto, podemos potenciar mucho más allá cualquier proceso que ellos quieran
quieran hacer. Gracias. Y quedan por ahí, Alan, un par de preguntas más que son bastante interesantes, que se las vamos a responder directamente. Solamente me voy a tomar un minuto para una que qué tan rápido es poder tomar estos cambios normativos por parte de DocPath. Solamente comentar de que a través de nuestras reglas de negocio se cargan directamente cuáles son los cambios normativos, inmediatamente se hace una evaluación de cuáles son los impactos, se hacen los cambios, se hacen pruebas, se colocan en producción. Por lo tanto, nuestra solución, hacer una solución totalmente gráfica, son procesos bastante rápidos y obviamente además son auditables, trazables y tienen todos los componentes de interoperatividad para poder hacer la gestión con otro sistema en el caso de ser requerido. Excelente, Mauricio, muchas gracias. Gracias nuevamente por haber estado aquí. Gracias especialmente a Donald por la invitación. Esperamos que este espacio haya sido de mucho valor para ustedes. Que tengan un buen día. Chao. Gracias a todos. Gracias. Muy buenos Chao, días. chao. Gracias.